discutir aquí si es importante crecer primero y después distribuir, o podemos discutir cuál es el nivel de asistencialismo que tenemos que dar, esperando que las personas logren superar ciertas brechas. O sea, podemos discutir eso, pero esta discusión hoy existe y eso me parece interesante, ¿verdad? O sea, lo que se ha hecho en estos 6 meses es invertir en generar un ambiente favorable para el debate y para la construcción de acuerdos en la sociedad. Una lectura muy sesgada de la realidad pues es esta de que el gobierno de Lugo ya se justifica por haber echado a los colorados. O sea, es una cuestión así como muy, digamos, simplista, ¿no? Pero hay una cuestión en lo que está diciendo Hugo que me parece extremadamente importante destacar, que es el cambio de percepción de las realidades por parte de la propia sociedad. Es impresionante cómo ha desaparecido de la información este plan. Y eso es bueno, porque yo llegué a escuchar hasta que se hizo con la plata de Chávez, ¿verdad? No solamente es el socialismo del siglo XXI plasmado en un papel con la intención de llegar a una socialización, a un socialismo bolivariano, sino que hasta el dinero vino del petróleo venezolano. Es una cosa así absolutamente demencial y de tiroteo barato, como para ir horadando la cuestión. Por eso que es muy interesante, y quiero remarcar lo que dice Hugo, en el sentido de que hoy esa etapa se superó. Esa etapa está superada, o sea, no está en la noticia este plan hoy de manera tan absolutamente peyorativa y bombardeada como fue de entrada. Y eso creo que todavía nos hace partícipes más privilegiados de este momento, porque se han dado pasos anteriores que nos permiten hoy tener una visión mucho más decantada de lo que fue pasando, ¿verdad? Con un protagonista de primera línea dentro del plan, que es el propio Hugo, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí va una reflexión que es muy interesante. Toda esa cuestión tan de atavismos, ¿verdad? No podemos salir de nuestra falta de cultura, no podemos variar nuestra visión, es absolutamente falso. Y ese es un logro que me parece fundamental, más allá de que el plan está abierto a la discusión, ¿verdad? No está cerrado, al contrario, lo que quiere el gabinete social, hasta donde yo sé, ¿verdad?, es escuchar a la gente y que tirotee también el plan, que lo destruya, que diga todo está mal, ¿verdad? Pero por ahí pasa la cuestión que me parece fundamental. En el Paraguay se puede cambiar de forma de pensar frente a determinados estímulos, y eso es fundamental. Por lo menos hasta aquí me parece como una cosa muy interesante. Esa fue la intención, digamos, como sociedad, que queremos en el mundo de las políticas públicas, la área social. Y si es un acuerdo, podemos discutirlo de manera abierta y flexible. Todos conocemos el dato de pobreza en Paraguay y de extrema pobreza, ¿verdad? Somos 6 millones de habitantes, aproximadamente, de los cuales más de 2 millones, 2.600.000 son extremadamente pobres, son pobres, y el 20%, en el entorno de 1.200.000, son extremadamente pobres. Cuando empezamos a mirar y rascar la realidad del país, nos damos cuenta que los indicadores sociales nos muestran un mundo diferente al que vivimos aquí a nivel de Asunción o al que vemos en las ciudades más grandes del interior inclusive, ¿verdad? Un mundo donde hay personas que efectivamente no tienen todavía letrinas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, y que Paraguay, o sea, letrinas hacen sus necesidades, hablando mal y pronto, en un agujero en el monte. Aunque ustedes no crean, Paraguay, el gobierno anterior y este gobierno está invirtiendo en poner letrinas a esas familias. Esas letrinas cuestan $400, de los cuales $100 tiene que ver para hacer la letrina, construir la letrina, y $300 para capacitarle en el uso de las letrinas.
es como la primera vez que usamos un cajero automático, ¿verdad? O sea, que nosotros decimos, te cuesta, pero podés y te animás a usar. ¿Verdad? Pero esto es uso de letrinas. Y no estamos hablando de COIMA ni mucho menos, estamos hablando de organizaciones gubernamentales que se van a implementar letrinas para que le capacitan, digamos, decir, esto es así, esto es así, tener estos cuidados, ¿verdad? Esa dimensión de la familia, ¿verdad? Con ciertas condiciones de vida, y estoy contando el caso extremo, ¿verdad? De letrina, o ahí vemos el caso a nivel de salud. Por ejemplo, el 20% de la población paraguaya tiene acceso a sistemas de salud, de seguridad social, entre IPS y sistemas privados. 76% es la cobertura del sistema público, pero de esos 76, 40 puntos porcentuales, mejor dicho, asiste al sector público paraguayo, al centro de salud. Estamos hablando aproximadamente 1,5 millones de consultas hacia agencias del sector público paraguayo. Y aparte medicamentos, otros que se iban a hacer radiografía, pero más o menos 2 millones de eventos con personas tenía el sector público paraguayo a finales del 2008. Hay un 30%, poco menos del 30%, que nunca asistió a un médico, nunca tomó un medicamento. O sea, preguntémonos aquí nosotros, ¿cuántas pastillas tomamos al mes? ¿O cuántas veces hacemos una consulta y uno en el consultorio va a hacer una pregunta? Esa es la realidad del país. El principal costo de no acceso al sistema de salud en el Paraguay, según los estudios realizados, en este caso muestrales, que son encuestas hogares, planteaban que la principal barrera era la económica. El arancel es entre 5.000 y 10.000 guaraníes. Pero si yo soy una familia muy pobre que vivo, no en donde está el centro de salud, yo vivo a 2 kilómetros de la calle de tierra que me lleva a la compañía que está cerca del pueblo. Ese trayecto me cuesta 20.000 guaraníes ida, 20.000 guaraníes vuelta. Irme al médico y me da una receta, tengo que comprar medicamentos. Tengo que comer todo el día afuera, porque ir, pedir turno, o sea, llegar a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, pedir horas, estar hasta las 8 de la mañana, 12. Hay veces el médico no se iba, ¿verdad? También suele ocurrir esas cosas. Entonces, había unos costos asociados a la atención de la salud pública, que eran muy que impedían que se fuera solamente por el de fuera. Esa es la realidad. Una pregunta. ¿Desde cuántos guaraníes mensuales una persona en esa estadística es extremadamente pobre? Fíjense, hay 1.200.000 paraguayos o paraguayas o extranjeros que viven en el Paraguay que son extremadamente pobres. Si nosotros ponemos una fila en todos los paraguayos y los ingresos, ¿cuánto es el ingreso que hace que los que están por debajo son extremadamente pobres? $1 diario, semanal o mensual. $1 diario, serían 5.000 guaraníes. 5 por 30 son 150.000 guaraníes. $1 es el dato que se utiliza a nivel mundial y que utilizó el Banco Mundial para evaluar extrema pobreza. Realmente un poco menos. Es menos luego. Para nivel rural, ¿cuánto es? Guaraníes por día. Vamos a hacer mensual, que es más fácil. 120.000 guaraníes. 120 mensuales. ¿Quién da menos? 90.000 guaraníes mensuales. ¿Cuánto es cuántas personas de esas 1.200.000 están por debajo de esa línea de extrema pobreza? Menos 90.000 a nivel rural. ¿Cuánto? 60.000 guaraníes. Mensual. O sea, y me parece más importante escuchar el número, porque cuando decimos 20% son extremadamente pobres, parecen cosas, ¿verdad? O sea, no sé cómo decirte, 20% es menos de 25%, vamos a decir. Pero cuando decimos, esa persona que forma parte de 1.169.297 es una persona que por mes tiene 60.000 guaraníes, 10 botellas de cerveza, puede ser o menos, ¿verdad?
8 botellas de cerveza. Sí, 2 señores por ahí de los que toman esto. Sí. Seguro si esta noche se van a comer una hamburguesa y tomar una cerveza van a gastar ese guaraní. Es el ingreso de esas 1.200.000 personas que están allí. Pero también es importante mirar que no estamos hablando de 60.000 guaraníes. Estamos diciendo qué cosa le permite vivir o hacer o alcanzar a una persona con 60.000 guaraníes mensuales. ¿Se entiende el punto? O sea, yo con la plata que tengo puedo. No solo se entiende, sino que desespera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si nosotros dividimos la sociedad entre no pobres, entre pobres no extremos, o sea, y pobres extremos, los de abajo estamos hablando de personas que, si viven fuera de Asunción y Central, tienen un ingreso menor a 60.000 guaraníes. Si viven en Asunción o Central, estamos hablando de personas con ingresos menores a 90.000 guaraníes. Y a las condiciones de vida que eso implica. Esos serían los números, ¿verdad? Está al revés. Está al revés. Bueno, es una técnica para saber que ustedes están atentos. De manera justificada. Claro. Hay un premio a los que se dieron cuenta. 60.000 guaraníes el premio. O sea, si alguien viene Alto Paraná, en Ciudad del Este, en Encarnación, en los centros urbanos de más de 10.000 habitantes, para ser no pobre, tendría que tener un ingreso menor a, extremadamente pobre, perdón, en a 72.000 guaraníes, ¿verdad? Y si viene Asunción, estamos hablando de un ingreso en torno a 95.000 guaraníes. En el concepto de los pobres, la línea de pobreza total, estamos hablando 180.000 guaraníes mensuales si viven en Asunción y Central, o sea, el cono área metropolitana. El resto urbano, 130.000, y el área rural, 111.000 guaraníes mensuales por persona. ¿Sí? De estos temas, nosotros no hablamos cotidianamente, no nos damos cuenta de lo que eso implica. Y ese es el punto, y ese es lo que yo decía. O sea, estos números, a lo largo del tiempo, han crecido en algunos años, y hoy están en torno, o sea, están relativamente estables, y han caído en los últimos 4 años, digamos, ¿verdad? Incluyendo ya el 2009, cuyos datos todavía no están, ¿verdad? Serían próximamente. Pero hay una tendencia decreciente a un ritmo interesante, pero a un ritmo que no sé si es admisible como sociedad. La extrema pobreza también ha tenido fluctuaciones, porque evidentemente, como estamos hablando de guaraníes, hay una caída en las condiciones económicas y rápidamente la gente pasa de pobre a no pobre extremo, ¿verdad? La pobreza es muy diferente de ser pobre en el campo que ser pobre en la ciudad. Y eso fue parece obvio, ¿verdad? Pero fue un gran descubrimiento de condiciones de acceso a agua potable, agua segura, mortalidad infantil, luz eléctrica. O sea, ser pobre en Asunción no es solamente la plata, sino es el acceso a un conjunto de servicios de mejor calidad que ser pobre metido en medio del monte. Esto ya hemos comentado del tema de la seguridad. Entonces, el punto que nosotros planteábamos, es decir, tenemos que darnos cuenta de la magnitud del tema social. Así como tenemos que darnos cuenta, ya que estuvo Pepe Mujica nomás, pero que nosotros, y a lo mejor el futuro embajador en Uruguay, de que Uruguay es un país económicamente 3 a 4 veces más grande que Paraguay, ¿verdad? Es una realidad y un desafío. Pero parece que algunos se enteraron, que no sabían que, ¿de qué? Que no hay candidato a embajador. Sí, saben. Mi alumno sabe. Sí. Sino que también la pobreza tiene unas consecuencias en realidad y es importante. A partir de allí, contar ese punto es importante porque las políticas públicas no son solamente consecuencias de los números técnicos.